Y hoy vamos a avanzar en nuestro tema acerca del liderazgo, porque creo que es importante que sirvamos al Señor, pero es importante que lo hagamos desde una buena preparación. Y hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado de la planeación, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la oposición, de tantos temas importantes, y hoy vamos a enfocarnos en el tema del éxito. Sí, así como lo oyes. No del almacén ese grande de cadena en Colombia, no. Porque un día alguien me preguntó, pastor, ¿usted sabe cómo llegar al éxito? Y yo empecé a argumentarle y me dijo, no, más fácil, un bus ahí por las Américas con 68 y llegamos. Un mal chiste que me hicieron, pero es como lo que yo siembro cosecho. El tema para hoy es los secretos de los exitosos. Vamos a hablar acerca de los líderes exitosos. Y recuerden que hemos tomado a Nehemías como un referente. Nehemías como modelo de un líder y obviamente de un líder exitoso. Y queremos que nos ayuden en el chat interactuando un poquito con nosotros, además de saber desde dónde se conectan, que nos ayuden a responder esta pregunta. ¿Qué es el éxito? Cuando tú escuchas esa expresión, el éxito, ¿en qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? Probablemente muchos de los que están conectados anhelan tener éxito, pero ¿qué es el éxito? Y bueno, como ya es costumbre, en esta noche no voy a enseñar solo, sino que alguien comparte este tiempo. Y qué mejor que una de mis hijas, mi segunda hija, Marcela Quevedo, una mujer que ama a Dios, una mujer casada, saludamos a César, una mujer que vive para los propósitos de Dios. Hola hija, muy buenas noches. Hola, Pa, ¿cómo estás? Hola, Iglesia, Dios los bendiga. Que tengan una linda noche, espero que esté siendo así. Y sí, hoy hablamos de el éxito, ¿no? ¿Y para ti Que qué es pues, éxito, Marcela, desde tu experiencia, desde tu profesión? Tú eres psicóloga con tu trabajo. Bueno, ¿qué piensas que sea el éxito? bueno, el éxito tiene muchas definiciones realmente. Tiene mucho que ver con alcanzar metas, con cumplir objetivos que uno se propone en la vida. Pero creo que para mí lo que se definiría como éxito es saber qué es para lo cual nací, cuál es la voluntad de Dios en mi vida y lograrlo. Hacer lo que nací para hacer, porque si no hago eso, pues puedo estar confundiéndome de rumbo, ¿no? Y no ser tan exitoso. Bueno, qué Algo- linda definición. Y es que vamos a hablar de este tema porque creo que todos los conectados, creo que sin excepción, tiene que haber una excepción, pero espero que no. Todos anhelamos ser exitosos. Nadie se levanta diciendo, ay, lo que yo más anhelo en la vida es que me vaya mal, fracasar en todo. No, realmente creo que todos anhelamos, si tenemos un emprendimiento y saludamos a nuestros emprendedores, creemos que nuestra iglesia es una iglesia de gente que se rebusca, que emprende, pues el anhelo es tener éxito. El campesino cuando labra la tierra allí en Boyacá, Capilla, Garagoa, Gachantivá, allí en los llanos orientales, en Quipile. Pues cuando lo hacen, lo que esperan es tener éxito y entendemos el éxito como tener cosecha, que las vacas se multipliquen y cosas así por el estilo. Cuando alguien va a la universidad y hace una carrera, pues anhela el éxito, no solamente el título, sino poder ejercer esa carrera y empezar a crecer, empezar a avanzar. Pero, pues, quiero que nos centremos para que pensemos en el éxito según Dios, porque el éxito según este mundo, pues es dinero, fama,
poder, comodidad, dominar a otros, y eso para muchos es tener éxito. Pero Nehemías nos va a enseñar realmente qué es el éxito. Nehemías llegó a su tierra, la cual estaba destruida, con el propósito de reconstruirla, y realmente lo logró. Vamos a mirar algunas respuestas. Hija, no sé en qué plataforma estás mirando para que veas si hay alguna respuesta a esa pregunta de qué es el éxito. Yo en este momento estoy en YouTube y sí hay varias respuestas. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, Dios TV, que no sé quién es el resultado de muchas acciones en pro de una meta. También nos dice, por ejemplo, aquí Jamie Trujillos, me pone a pensar en alcanzar mi propósito en Dios. Angélica García nos dice alcanzar los sueños de Dios en nosotros. Ruth Barón nos dice éxito es cumplir las metas, sueños, y éxito espiritualmente es alcanzar la vida eterna. Gloria Pérez dice que es alcanzar los sueños y metas que se propone. Gladys Niño dice que el éxito es poder alcanzar los sueños que hay en nuestro corazón, esos sueños que siempre tenemos. El pastor Sergio Dueñas dice lograr con excelencia lo que nos proponemos con la ayuda de Dios. Ahí tenemos algunas respuestas, no sé si han dicho algo en Facebook. Sí, aquí en Facebook hay varias respuestas muy interesantes. Por ejemplo, la de Agustín Sánchez. Él dice que es un triunfo o algo que uno anhela, es alcanzar sus sueños. También tenemos la respuesta de Raúl Ortiz. Bueno, él solamente nos saluda. Pablo Albino dice que es cumplir los sueños, pero dice el mayor éxito es cumplir los sueños de Dios con mi vida. Qué bueno. Y Fernando Rincón, Ferchito, hemos orado por tu salud y qué bueno saber que estás ahí conectado. Él dice que éxito es conocer a Dios y que Él nos conozca íntimamente. Oye, Fernando, deberías venir a enseñar esta clase mejor tú. Claro que sí. Bueno, geniales estas respuestas. Hagamos otra pregunta para que se animen y puedan interactuar, y es, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta un líder? Y cuando respondan a la pregunta, asócienla con el tema de hoy, que es el éxito. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué dificultades se enfrenta un líder? Porque tal vez éxito es esa habilidad que tiene un líder de superar los obstáculos. Éxito no es que todo nos sale bien, la Biblia no enseña eso, la Biblia no dice que todo nos va a salir bien, la Biblia dice que todo nos va a ayudar para bien. Aún problemas, aún obstáculos nos van a ayudar para bien. Pero hija, ¿qué tal si empezamos a leer algunos textos bíblicos para empezar a desarrollar este tema? Bueno, hoy nos vamos a ubicar en Nehemías en el capítulo 6. Y pues como estamos hablando de éxito, nos vamos a centrar inicialmente en dos versículos que nos hablan de cuando Nehemías ya logró lo que se proponía. Y era, bueno, no lo había logrado del todo, le faltaba un poquito para lograr lo que se propuso, y es reconstruir la muralla. Entonces vamos a Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo texto! Hay tantos elementos tan importantes allí, pero es emocionante ver cómo Nehemías, con todo su equipo de trabajo, alcanzó la meta. Y lo que esto produjo en aquellos que eran opositores, que se levantaron, que hablaron mal de Nehemías, que quisieron fastidiarle la vida, dice, se sintieron humillados. ¿Por qué? Porque reconocieron que ese trabajo había sido hecho con la ayuda de Dios. ¡Qué lindo!
Es genial. Cuando uno llega al capítulo 6 del libro de Nehemías, pues solamente faltaban algunos detalles como la puerta. Tal vez el carpintero o el ornamentador pues se le olvidó, tenía mucho trabajo, pero qué lindo. Lo interesante es ver la actitud amargada y llena de odio de los detractores, que a pesar de que no hicieron sino ponerle obstáculos y peros y trampas y amenazarlos y acusar a Nehemías de cosas que no había hecho él, de corrupción, de cosas terribles, pero este hombre no se dio por vencido y animó a su equipo, animó a su gente para perseverar y cumplir la tarea. No era fácil, y es que es bueno que recordemos que todos los que hemos sido llamados a tareas, a funciones, a posiciones de liderazgo, que esto no es fácil, que Nehemías tuvo que superar obstáculos y todavía en este capítulo todavía tendrá que superar otros obstáculos. A mí me gustaría que leyéramos algunas respuestas acerca de esta pregunta, los obstáculos que enfrenta un líder. Aquí, Agustín Sánchez nos dice mentiras y desobediencia. No sé si en YouTube están más animados y han escrito más respuestas. Sí, por acá nos dicen que algunos de los obstáculos que enfrentan los líderes es la oposición y la falta de interés, dice Jamie Torrijos. Nos dicen la crítica, la calumnia, la burla, los opositores resentidos, dicen acá. Dicen la indisciplina, la falta de fe. Ruth Barón nos dice las críticas, la envidia, el rechazo, la no cooperación de los que siguen. Javier Huérfano nos dice los obstáculos en ocasiones son temores para alcanzar el éxito. Tatiana Correa nos dice que puede ser el desánimo, la oposición, las personas que vuelven atrás y que son desagradecidas con Dios, las pruebas que se viven. Algo así, nos dice Eugenia Moreno, la mentalidad del no se puede. Bueno, y aquí hay muchas más respuestas. Bueno, yo quiero resaltar aquí la de Diego Romero, uno de nuestros líderes muy brillantes de la iglesia, Diego. Él dice el desánimo, la falta de compromiso de sus colaboradores y también dice la duda. Sin lugar a dudas, hay muchos obstáculos. Marcio, hoy vamos a responder básicamente dos preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta que queremos responder? La primera pregunta que vamos a responder hoy es, ¿qué debe hacer el líder frente a los obstáculos? ¿Qué hacer? Porque definitivamente los obstáculos se van a presentar. No podemos decir que en el camino al éxito, en el liderazgo, no van a haber obstáculos. De hecho, eso sería una mentalidad que ya de por sí sería un obstáculo, creer que no va a pasar. Como si van a haber obstáculos, desde el libro de Nehemías en el capítulo 6 nos da algunas pistas de qué hacer con esos obstáculos. El primer obstáculo que queremos pues hoy revisar es que hay distracciones. El primer obstáculo son las distracciones. ¿Y qué debe hacer el líder? Seguir trabajando a pesar de las distracciones. Y es que en este mundo en el que estamos hoy día hay muchas formas de distraernos. Redes sociales, hiperconectividad, trabajo, hay muchas cosas que nos distraen. Pero veamos qué nos dice Nehemías acerca de esto de las distracciones. Vamos a ver Nehemías en el capítulo 6 que estamos estudiando, versículo 2 al 4. Leamos lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Entonces Zambalat y Gesem me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño, dice Nehemías. Así que envié un mensajero a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. Ahí los detractores, los enemigos de la obra de Dios, en este caso de la reconstrucción de la muralla, tenían un interés claro ahí, era distraer a Nehemías de su tarea.
Y la destrucción era con doble intención además, ¿no? Querían hacerle daño. Nehemías, en lugar de centrarse en esa distracción y decir, bueno, ¿qué querrán? No, lo que él hace es concentrarse en la tarea que tenía por delante. Y lo deja muy claro en el versículo 3 cuando, con su respuesta, ¿no? Estoy muy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Cuando uno se intenta distraer en la vida, lo primero que tiene que reconocer es que hay prioridades. Y en esas prioridades uno no se puede distraer. Hay una gran obra que hacer. En el liderazgo hay tiempo para todo, definitivamente. Hay tiempo para atender muchas cosas. Pero hay momentos en los cuales lo único que hay que hacer es trabajar y actuar. No detenerse a hablar y hablar y hablar, quedarse en charlas inoficiosas que no llevan a nada y muchas veces hacen daño. Es más, muchas veces se quedan ahí en la procrastinación que también distrae y empezamos a charlar de lo que podría ser, de cómo podría hacerse y no llegamos a nada. Lo importante aquí es centrarnos en la tarea que nos ha sido encomendada y no dejarnos distraer por nada. Tener en cuenta que no podemos distraernos no solamente con cosas negativas, sino muchas veces son cosas que aparentemente son positivas y nos quieren distraer de la tarea. Pero cuando tenemos las prioridades en orden y tenemos clara la gran tarea que Dios nos ha dado, no vamos a permitir que las distracciones que el mismo diablo quiere poner en nuestra vida surjan efecto. Entonces, frente al obstáculo de las distracciones, el líder debe seguir trabajando, debe seguir Sí, trabajando. es muy, muy bien dicho. Hay que enfocarnos. Y hay que aclarar algo. Como líderes necesitamos tiempos de distracción. Por eso el Señor dijo que trabajáramos 6 días, pero que descansáramos uno. No importa cuál es, si es el domingo, el lunes, el martes. Yo personalmente descanso el lunes. Y el lunes para mí es un día de distracción, pero los otros 6 días evito las distracciones. Pero hay una segunda respuesta. ¿Qué hacer frente a los obstáculos? Y otro obstáculo que todo líder tendrá que enfrentar es la difamación. Gente que se va a levantar para difamar, para hablar mal de ti. En muchas ocasiones usando mentiras, exagerando cosas, porque obviamente un líder no es perfecto, pero los enemigos se van a aprovechar de esas imperfecciones para exagerar, como decimos en Colombia, para darse garra. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir trabajando. A pesar de la difamación, a pesar de que se levante la gente a criticar lo que tú haces, tienes que seguirlo haciendo. Mira lo que dice Nehemías 6:6. En el capítulo 6, versículo 6, Nehemías dice, corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura, de que tú, hablando de Nehemías, y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Versículo 8, oye, yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto. Todo es pura invención tuya. ¡Wow! ¡Qué texto tan lindo! Es muy ilustrativo ver cómo Satanás, que es el padre de la mentira y que su oficio principal es calumniar, acusar. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Pues Satanás a través de toda la historia se va a encargar de levantar personas como estas que se levantaron para acusar a Nehemías.
para acusarlo de cosas que no eran verdad. Imagínense decir que Nehemías está pretendiendo ser el rey y levantarse contra el rey que lo envió ahí. Era una mentira. Pero tenemos que entender algo. Líder, escúchame. Los fracasados odian el éxito. Y una persona fracasada no puede soportar, no puede aguantar que otros tengan éxito. Porque a veces dicen, pero ¿cómo si yo tengo más capacidad, más competencia, si yo estoy preparado? ¿Cómo es que tales personas tienen éxito y yo no? Amargados, llenos de odio. Se les ha olvidado leer la Biblia, donde la palabra de Dios dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. Dios que dice que Él no mira las apariencias, sino Él mira el corazón del hombre. Claro que es importante tener una competencia, tener una capacitación, eso es muy importante, pero eso nunca va a sustituir el carácter. Y lo que están haciendo aquí es desacreditando a Nehemías. Pero no debe sorprendernos. A Jesús lo desacreditaron, hablaron mal de él, se atrevieron a decir que estaba endemoniado, que estaba loco y cosas así por el estilo. Recuerda, los fracasados odian a los exitosos y no los soportan ni van a calumniar y van a hacer lo que sea con tal de frenar el avance de la obra. ¿Qué tienes que hacer como líder? No les prestes atención. Enfócate en tu trabajo. Sigue adelante. Tu público no son ellos. El público para el que tú trabajas y sirves se llama Dios. Así que no te desgastes respondiendo a los que te critican. No te desgastes respondiendo a los que calumnian. Mira, esas personas jamás van a aceptar tus explicaciones. Y los que te aman de verdad no las necesitan. Y los que te odian, así tú les argumentes con plastilina, no lo van a entender. Así que por favor, sigue trabajando. Pero ¿qué más hay que hacer, Marcela, frente a los obstáculos? Bueno, hay otro obstáculo que también se le puede presentar al líder y es el obstáculo del peligro. Porque cuando uno se dispone a hacer la tarea de Dios, muchas veces hasta la propia vida corre riesgo, ¿no? Y esto lo podemos ver allí en Nehemías 6, en el capítulo 6, perdón, versículo 10, cuando tiene una conversación allí. Vamos a este texto. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Megitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitan la vida. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse al templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar según su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a todos los profetas que quisieron intimidar. Evidentemente no era un peligro cualquiera. Él se estaba enfrentando básicamente ante personas muy poderosas que estaban tramando su fin, estaban tramando acabar con él. Y es que cuando un líder empieza una tarea, Satanás también empieza a trabajar y empieza a hacer sus planes para que este líder caiga. Y aún muchas veces va a tocar su salud, su vida, su economía, su familia y hacerlo correr graves peligros. Nehemías estaba enfrentando un inminente riesgo de muerte. No era mentira. Lo que tramaban era acabar con él. Pero hay tres cosas que Nehemías demostró en su respuesta y en su actitud. Primero, que Nehemías no era un líder cobarde.
Él sabía al Dios al que le estaba sirviendo. Y cuando tú y yo sabemos a quién le servimos, no tenemos miedo, porque la cobardía es la evidencia de que no confiamos en Dios, de que no sabemos realmente cómo Él nos protege en medio de los peligros que enfrentamos en el liderazgo. Además, es evidente que Nehemías tenía una relación muy estrecha con Dios, porque él reconoció que todo esto que estaban tramando y esta intención que supuestamente, imagínate, era entrar a la casa de Dios, ir al templo, pero no, él dijo, esto no proviene del Señor. Ellos están fingiendo. Y muchas veces el enemigo se disfraza y es engañador para hacer cosas que nos hagan llenar de temor, que nos hagan temblar de miedo. Esa es su intención, pero realmente muchas veces está fingiendo. Y otra cosa que él tenía claro en su relación con Dios es que el único temor que él tenía era el temor a Dios. Y en el temor a Dios, él no iba a seguir un consejo que pusiera en tela de juicio su relación con él, porque él sabía que no estaba bien entrar a la casa de Dios en ese momento, no era algo permitido. Entonces, en medio del peligro, no hay que huir, sino hay que portarnos como personas que reconocen que su confianza está puesta en Dios. La manera más fácil que tiene el enemigo de neutralizar cualquier gran proyecto de Dios es atacar la cabeza, atacar al líder, atacar al que dirige el grupo, atacar al que dirige la iglesia, porque sabe que un golpe a la cabeza va a ser más letal que cualquier cosa. Pero el líder debe estar atento de que esta es una estrategia del enemigo y debe saber que la manera en que enfrenta el peligro define el tipo de líder que es. Así que revisemos qué tipo de líderes somos cuando la vida, cuando nuestras comodidades o cualquier asunto se pone en peligro, ¿no? Porque esto es, pues, la verdad, ¿no? Pero pues hay otra pregunta que hoy queremos contestar. ¿Cuál sería esa, Juan? Bueno, antes de avanzar con la siguiente pregunta, recordemos, ¿qué hace o qué debe hacer un líder frente a los obstáculos? En primer lugar, seguir trabajando a pesar de las distracciones. No te dejes distraer. Número dos, seguir trabajando a pesar de la difamación. No estamos en un concurso de popularidad. Siempre habrán fracasados que van a hablar mal de ti. Y número tres, sigue trabajando a pesar del peligro. Ánimo, Dios está contigo y tú vas a estar en este planeta hasta que cumplas toda la misión que Dios te encomendó. Así que sigue trabajando. Pero la segunda pregunta es, ¿qué necesita un líder exitoso? ¿Qué necesita? Y a veces erróneamente se piensa que para ser exitoso se necesita como un carisma especial, como una pinta especial, pero no es así. Que se necesita un título, una capacitación o una formación, pero no es así. Y no estoy queriendo decir con esto que esté mal capacitarse, que esté mal tener pinta, tener carisma. No, eso no es malo. Pero lo que quiero decir que esa no es la esencia. Lo más importante para mí es el carácter. Es ser cada día más como Cristo, parecernos a Él. Al Señor no le importa tanto lo que uno hace, sino lo que uno es, porque lo que uno es se refleja en lo que uno hace. Entonces, eso es lo más importante. La Biblia dice que en el último gran día muchos llegarán aparentemente exitosos, diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Éxito, aparente éxito, pero el Señor les dirá, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Con qué motivación y con qué carácter hacían eso? Es lo más importante. ¿Qué se necesita realmente para ser un líder exitoso? ¿Qué se necesita? En primer lugar, necesita un propósito impulsor. Así como lo oyes,
un propósito que lo empuje, que lo anime, un propósito que lo lleve a levantarse cada mañana, aún a pesar de las adversidades y de las dificultades. Mira, ser líder no es fácil, no es sencillo, pero cuando uno tiene un propósito, ese propósito lo va a impulsar, lo va a animar. Mira el versículo 3 de Nehemías 6, leámoslo. Dice, así que envié unos mensajeros a decirles, pongan atención, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. ¿Qué tenía Nehemías? Nehemías tenía una meta, un propósito. Podríamos decir que Nehemías estaba enfocado y que ese enfoque era el que le daba una motivación. Él tenía la mirada puesta en ese objetivo. Y esto sí que es determinante, porque mira, el camino de un líder no es fácil. Y hay días que, como yo lo digo en tono burlón, uno tiene más ganas de comer jabón que de otra cosa. Pero como hay un propósito, pero como hay un objetivo, uno se levanta y sigue adelante. Creo que tener una meta, tener un objetivo es lo que hace la diferencia entre vivir y sobrevivir. El que tiene un propósito y una meta vive. El que no, pues sencillamente sobrevive. Y déjame decirte, líder, si tú no tienes un propósito que te impulse, te lo voy a dar. Y ese propósito es el reino de Dios. Hacer discípulos, que este mundo conozca a Cristo. El propósito no puede ser ricos, ser famosos, ser poderosos, no. El propósito tiene que ser que este mundo conozca a Cristo, que este mundo conozca al Señor. Así que, por favor, enfócate en lo importante. No es importante tener un cuerpo esbelto, cuida tu salud, pero no es lo importante. Lo importante no es tener una cuenta de ahorros con mucho dinero. Está bien que ahorres. Lo más importante no es conocer todo el mundo. Si Dios te da esa oportunidad, disfrútala. Pero lo más importante es cumplir el propósito de Dios, anunciar el evangelio, agradar a Dios, mostrar el amor de Dios, ser más como Cristo, hacer discípulos. Ese es el propósito. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te motiva a levantarte cada mañana? ¿Qué te motivó a levantarte hoy? ¿Qué te motivará a levantarte mañana? Así que eso es lo primero, un propósito impulsor. Pero ¿qué más se necesita, Marcela, para ser un líder exitoso? Bueno, un líder exitoso también necesita una perspectiva clara, porque al ser el líder es el que tiene que dar la visión de todo lo que sucede, tiene que dar un horizonte. Y Nehemías tenía una gran perspectiva, una perspectiva muy clara, que la encontramos en los versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Nehemías en ese caso pudo haberse llenado de pánico y decir, ay, no, en serio, ¿y ahora qué voy a hacer? Y están difamando, y quedarse pensando y pensando y pensando. Pero Nehemías tenía una perspectiva clara. Y lo vemos ahí en esta frase que él dice, en realidad. O sea, él como que reorganiza las ideas y dice, no, 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 es lo que realmente quieren es asustarnos. Lo que realmente esto está queriendo lograr es que nos desanimemos y abandonemos la obra. Y él hace una oración muy corta, pero con mucha perspectiva, y dice, Señor, fortalece mis manos. O sea, dame fuerza porque lo que necesito de aquí en adelante, él vio
es mucha fuerza para el trabajo que viene. Y ahí podemos ver que Nehemías tenía activo algo que es el discernimiento. Él sabía lo que estaba sucediendo. Y el discernimiento no se gana leyendo libros, no se gana yendo a la universidad, el discernimiento solamente se logra en una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a revelar incluso los corazones y las mentes de las personas, de lo que ellos están queriendo hacer y de los tiempos de Dios también, ¿no? Lo que debo hacer en cada momento, qué debo hacer en este instante, qué debo hacer, cómo hablar, cómo responder. Ahí nosotros en esa intimidad con Dios vamos a lograr tener lo que la palabra de Dios llama la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es tener una perspectiva clara de vida y entender para dónde va el proyecto de Dios, para dónde queremos llevar la obra que el Señor nos está dando. Y en esta perspectiva clara, algo muy importante es abandonar el temor. Una vez más, el tema del temor nace aquí porque el temor nos bloquea la perspectiva. Nehemías pudo haber tenido ahí una perspectiva llena de temor, una nubla, que hubiera podido sentarlo y dejar el proyecto a solamente las puertas por poner y no haber terminado. Y la historia hubiera sido totalmente diferente. Pero Nehemías, con una perspectiva clara, sabía que Dios tenía el control de la situación y que Él le podía ayudar en esto, ¿sí? Él sabía que el Señor podía fortalecer sus manos porque la tarea era inmensa, lo que tenía que afrontar era muy grande. Entonces, un líder siempre va a necesitar tener una perspectiva clara, que esté libre del temor y que esté llena de discernimiento, que se cultiva en la intimidad con Dios. Y pues hay una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo podemos alinear nuestra perspectiva con la perspectiva de Dios? ¿Cómo podemos lograr ver lo que Dios ve en el panorama del libro? ¿Y qué más Excelente sería? pregunta y creo que la mejor respuesta es a través de la palabra de Dios, es yendo a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la mente de Dios. Y pues, indudablemente, cuando tú conoces lo que Dios dice, pues eso es lo que te va a dar la perspectiva clara, te va a ayudar a entender aún las situaciones más complejas. Por eso, además de la palabra de Dios, la presencia de Dios, amar la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar discernimiento. Él tiene unos dones que le da a sus siervos, como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el mismo discernimiento espiritual. Pero ¿qué se necesita para eso? Se necesita, en segundo lugar, una vida de oración continua. Necesitamos orar continuamente. Y tú, Marcela, leías una oración muy corta: Dios, fortalece mis manos. Pero mira la oración que está en el versículo 14. Él ora, Nehemías ora y dice: Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. ¡Wow! Es como Nehemías diciendo: mira, Señor, esta gente que se ha levantado para impedir que construyamos. Porque hay gente que mientras unos construyen, otros quieren destruir. Y yo conozco a un gente que se dicen ser líderes cristianos que lo que quieren es destruir. Destruir la vida de una persona, destruir iglesias, hacer daño, dañar la reputación. Pues que el Señor se encargue de ellos, que el Señor trate con ellos. Eso nos debe de motivar a nosotros a orar. No respondas. Si alguien te critica por tu liderazgo, porque no cree en ti, el problema es que un día tú no creas en ti mismo, pero no te preocupes que otros no crean y que te estén fastidiando. Vuelve todo eso oración. Vuelve la oración. Porque si tú no aprendes a volver
las críticas, la difamación, la oposición, no aprendes a volver la oración, te vas a cargar, te vas a enfermar y te vas a estrellar con gente que nada tiene que ver con el asunto. Nehemías, en lugar de ponerse a ir a responderle a esta gente, pues va a la presencia de Dios. En lugar de organizar algo para ver qué le respondemos a ellos, no. Él va a Dios y le dice, Dios, mira a fulano, mira a sutano, te los encargo, ahí te los recomiendo, trata con ellos, encárgate de hacer algo con ellos. Y recuerdo al apóstol Pablo escribiendo una de sus cartas donde habla de un tal calderero y dice, mira a el calderero, me ha hecho mucho daño, castígalo. ¡Wow! Pablo está pidiendo juicio del Señor, pero es que eso es el punto. En lugar de desahogarte con otros, vuelve todo oración. Dios no se va a estresar, Dios no se va a asustar, Dios va a entender cómo es o qué es lo que realmente quieres. Así que, líder, revisa tu vida de oración, fortalece tu vida de oración. Recuerda una de nuestras primeras clases de esta serie. El líder no es lo único que hace es orar, no, pero es lo más importante. Vuelve todo oración. Problemas, vuelve las oraciones. Difamación, vuelve la oración. Aún el éxito, vuelve la oración. Porque si tú tienes éxito y no oras, te vas a llenar de orgullo, de soberbia y vas a fracasar. Fortalece esa disciplina de oración. Hija, ¿qué otro elemento importante debemos desarrollar si queremos ser líderes exitosos? Bueno, además de orar mucho, como ya lo dijiste, el líder necesita una perseverancia intrépida. Palabra intrépida tiene que ver con no temerle a los peligros, no tener temor, una perseverancia que no le teme a nada. Y retomamos nuevamente el versículo 9, cuando Nehemías dice, en realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos nuevamente. ¿Por qué es tan importante la perseverancia intrépida que nos muestra aquí Nehemías? Porque muchas veces cuando se presentan peligros, cuando se presentan los obstáculos que anteriormente nombramos, el líder da un paso al costado. Y para lograr el éxito hay que intentarlo muchas veces. Nadie ha perdido nada si no deja de intentarlo. Nadie ha fracasado hasta que no deja de intentarlo. Entonces tenemos que perseverar, perseverar sin desanimarse. Y ahí algo que podemos retomar de Nehemías es que no era que él no tuviera miedo a nada, porque pongámonos en la humanidad de Nehemías. Hay muchos enemigos a su alrededor, probablemente él tenía mucho temor, pero él estaba avanzando aún con temor, aún a pesar del temor que tenía, a pesar de esa angustia que humanamente él podía haber tenido. Pero ahí él lo repite en el versículo 11 y me parece que él se lo dice a él mismo. Además de decírselo a los demás, se lo dice a él mismo. Él dice, yo no soy de los que huyen. Y a veces creo que nos toca mirarnos al espejo y decirnos, hey, yo no soy de los que huye, avanza. Y sigue diciendo, los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida, no me esconderé. Y él sigue. ¿Peligros estaban? Sí. ¿Era algo real? Sí. Pero él sigue. ¿Por qué? Porque es que su tarea todavía no estaba terminada. Y ese es el punto. Tenemos que perseverar hasta acabar la tarea. Aunque venga lo que venga, tenemos que terminar la tarea. No podemos dejar a medias lo que el Señor nos ha encomendado. Muchas veces uno dice, no, pero es que tener miedo, ¿cómo es eso? A veces sí, tenemos la sensación humana de querer salir huyendo, cuando las cosas no se dan, cuando las cosas no salen bien o cuando realmente hay peligros. Pero recordemos que huir nunca es la voluntad de Dios para nuestra vida.
nunca hace parte del plan de Dios. Su plan es que terminemos la tarea. Y otra cosa de las que pudo haber hecho que en Nehemías no perseverara en su tarea es que él pudo haber cambiado cosas buenas, cosas mejores, perdón, por cosas buenas, cosas mejores por cosas buenas. Y muchas veces eso nos hace dejar de perseverar. Por ejemplo, no, pues voy a dejar el ministerio porque es que tengo mucho trabajo. No, yo voy a abandonar la labor de predicación que Dios me ha dado porque tengo muchas otras cosas que hacer, por la plata o por otras cosas. Son cosas malas, ¿no? Son cosas buenas, pero lo que Dios tiene para nosotros, si perseveramos, son cosas mejores. Y esas cosas mejores solamente se encuentran al final de una larga carrera de perseverancia, ¿sí? Si no perseveramos, pues no lo vamos a lograr. Entonces, muchas veces vamos a tener que dejar cosas de lado. Miren, aparentemente lo que le estaban ofreciendo a Nehemías no era mal. Vamos al templo, cuídate, guárdate. Era un momento de confort. Realmente eso era lógico. Si me quieres matar, pues lo lógico es esconderme. Pero lo que realmente querían era que él no acabara su trabajo a tiempo. Entonces, evitemos que cualquier cosa nos haga desistir de la tarea. Perseveremos a pesar del peligro. Y pues vale la pena que nos preguntemos un poco cómo podemos dejar de lado ese miedo, cómo podemos manejar ese miedo que nos impide continuar. Muchas veces es eso, ¿no? El temor paraliza, el temor paraliza, pero la confianza en Dios nos permite perseverar. Entonces, revisemos esa pregunta en nuestra vida, ¿no? Amén, Bueno, amén. Y me gusta eso de que un líder de fe, un líder de valor, no es el que no tiene miedo. Yo personalmente, en 31 años de estar dedicado a la labor pastoral, he tenido miedo. ¿Pero qué es la fe? La fe es avanzar a pesar del miedo, a pesar de que vayamos aplaudiendo con las rodillas, pero avancemos. Así que oye, ánimo. Esto no es fácil, esto no es sencillo, pero persevera. Recuerda estos 4 elementos para ser un líder exitoso. ¿Qué necesitamos? Un propósito que nos impulse, que nos lleve a levantarnos cada mañana. 2, necesitamos una perspectiva clara, ver la vida con los ojos de Dios. 3, necesitamos una vida de oración. Fortalece la oración. Y 4, persevera con valor, ánimo, por encima del miedo, no desmayes. El éxito, el éxito está reservado para aquellos que realmente no se rinden. Linda esa frase. Mientras no te hayas rendido, no has fracasado. Puede ser que te hayan salido mal las cosas. Vuélvelo a intentar. Probablemente la próxima vez tendrás éxito y lo vas a lograr. Tenemos que ir terminando, ya son casi las 8 de la noche. Y tenemos que decir que el éxito en el reino de Dios es descubrir para qué fuimos creados y trabajar por eso sin detenernos en ningún momento. No, el éxito no es la fama, el éxito no es la riqueza, el éxito no son los likes, no son los seguidores de nuestra personalidad, no. El éxito es ser y hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Por eso ánimo, levántate, levántate. Puede ser que alguno no crea en ti y puede ser que hasta tú no creas en ti mismo. La buena noticia es que a pesar de todo, Dios sí cree en ti y Dios está contigo y te va a ayudar, te va a acompañar en esta carrera. Te lo dice alguien que lleva 31 años y que cuando empezó la labor de líder tenía cabellito negro, un bigotico negro, era flaquito, era joven. Ahora ya no soy tan joven, pero sigo creyendo que Dios todavía puede hacer cosas grandes conmigo. Me fascina Caleb. Caleb que a los 85 años
aunque ha tenido éxito y ha logrado cosas, todavía va donde su líder Josué y le dice, dame ese monte, quiero conquistarlo. Así como cuando tenía 40 años, todavía tengo fuerza, todavía puedo. Así que ánimo, ánimo líder, mujer, hombre de Dios, levántate y lucha para cumplir el propósito de Dios. Vamos a orar. ¿Qué tal, hija, si nos comparte la frase de cierre y oras para que el Señor levante de la gran comisión una iglesia de líderes exitosos? Amén, que así sea. La frase de cierre dice, para verdadero éxito poder alcanzar, en agradar a Dios nos debemos enfocar. Para verdadero éxito poder alcanzar, en agradar a Dios nos debemos enfocar. Entonces, aquí creo que todo se puede resumir en eso. Agrada a Dios con tu vida, tenemos que hacer eso, agradar a Dios con todo lo que hagamos, con todo lo que somos, y tendremos una vida exitosa. No sé si famosos y ricos, pero sí exitosos en el reino de Dios. Entonces, oremos, oremos y entregámosle al Señor todo este proceso que hemos estudiado el día de hoy. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que el mismo Dios que estaba con Nehemías en la reconstrucción del templo es el mismo Dios que nos acompaña en esta noche y en nuestro proceso de vida, de liderazgo. Señor, mira, yo no sé, Padre Santo, las circunstancias por las que estén pasando las personas que están conectadas en este momento. Yo solamente te pido, Señor, que todos los obstáculos que se les están presentando en ese proceso de servirte, de vivir para ti, Señor, ellos los puedan enfrentar, Padre Santo, de tu mano. Te pido, Señor, que levantes un liderazgo que tiene una oración real, una oración viva, una relación contigo constante y genuina, Dios. Que traigas un avivamiento al liderazgo de la Gran Comisión, Señor. Aviva, aviva, Señor, un liderazgo que reconstruya murallas, Señor. Que reconstruya todo lo que el enemigo ha querido derribar, todo lo que el enemigo ha destruido en esta generación, que se levante un liderazgo que lo reconstruya en el nombre de Jesús y que no se detenga hasta terminar la tarea, Señor. Hasta que tú regreses, Señor, este liderazgo no se detendrá. Señor, por favor, te pido que nos despiertes, que nos muevas, Señor, que quites de nosotros todo impedimento, toda excusa mental, toda mentira del diablo, que nos saques de nuestra zona de confort y nos permitas ver, Señor, cómo tú nos usas para la reconstrucción, cómo tú nos despiertas, Señor, nos avivas, nos sacas de nuestra comodidad para llevarnos, Padre Santo, a lugares donde tú nos necesitas, Señor. Obra en aquellas personas que hoy, Señor, necesitan dedicar más tiempo a ti, Señor. Aquellos que han abandonado la oración, aquellos, Señor, que se han enfocado en hacer dinero, llámalos. Si es necesario, Señor, despiértanos en la madrugada, pero que entendamos, Señor, lo que tú quieres hacer en este tiempo con nosotros y a través de nosotros, Señor. Impulsa hoy, Señor, un liderazgo que llegue el éxito, Señor, el éxito, Padre, que sea hacer tu voluntad, agradarte a ti, amarte a ti, Señor, y llegar a la eternidad con la frente en alto, sabiendo que hicimos la tarea para la cual nos creaste y nos encomendaste en esta tierra. Declaramos, Señor, un liderazgo que se despierta y que se aviva en la gran comisión, Señor. Te entregamos esta noche, te entregamos nuestro descanso, te entregamos, Señor, todo este tiempo que vamos a estar, Padre Santo, allí, Señor, descansando y te pedimos que nos ayudes a reflexionar en tu palabra, Señor, y nos guardes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hija, por tu compañía, por tu aporte. Gracias. Un abracito para ti, para César y para Dori. Bueno, te amo. Gracias y gracias, Iglesia, por todo que el Señor nos ayude a ser un liderazgo avivado.